Buenos días, esta es la segunda clase y hoy vamos a empezar con la teoría. Hoy me gustaría hablar de divisibilidad y de factorización, pues es un material conocido a varios de ustedes de los cursos de álgebra, pero me gustaría revisarlo solo para fijar algunas definiciones más bien, ¿no? Primero me gustaría hablar de divisibilidad y factorización. Entonces, los anillos de números todos son dominios de integridad, en el sentido de que estos no tienen divisores de cero, porque están adentro de un campo por la definición. Y por esto, en esta sección vamos a suponer que R es un dominio. Dominio. Bueno, dominio de integridad o simplemente a veces se dice que, sí, que es un dominio, ¿no? Primero, una pequeña definición. Entonces, un elemento alfa pues en cualquier anillo, de hecho, es invertible, entonces sí existe su inverso, ¿no? Sí existe beta, tal que alfa por beta es igual a uno, ¿no? Y el grupo de todos los elementos invertibles en un anillo vamos a denotar por R estrella, ¿no? Estos son todos los alfa, tales que alfa es invertible, alfa invertible. Y bueno, también para un elemento invertible se dice que esta es una unidad, unidad. Y este grupo también se llama el grupo de unidades. Pues esta es la definición formal, pero en práctica si tenemos un anillo específico R, no es fácil encontrar su grupo de unidades. Y de hecho, uno de los resultados principales de este curso va a ser la descripción de ciertos grupos de unidades para algunos anillos de números, ¿no? No, otra definición que entendemos cuando hablamos de la divisibilidad. Entonces, tomamos dos elementos, alfa y beta, en, en un dominio R, y por la definición vamos a decir que alfa divide a beta, pues está claro, ¿no? Que esto significa que existe algún elemento gamma, tal que beta es igual a gamma por alfa, ¿no? Luego otra definición, vamos a decir que alfa y beta son asociados y escribir así, con el signo de equivalencia, asociados. Esto significa, por la definición, que alfa divide a beta y al mismo tiempo beta divide a alfa. Luego, también recordemos la siguiente notación, entonces, por alfa en paréntesis, se denota el ideal principal generado por alfa. Pero este ideal principal es el conjunto de todos los múltiplos de alfa, ¿no? Son gamma por alfa para cualquier gamma en R, ¿no? Esto por la definición, sí, este se llama el ideal, el ideal generado por alfa. Y pues estas relaciones podemos interpretarlas en términos de los ideales principales. Entonces, alfa divide a beta, si solamente si el ideal principal generado por alfa contiene el ideal principal generado por beta, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? Que cualquier múltiplo de beta también es un múltiplo de alfa, ¿no? Pues esto está claro, creo, ¿no? Luego, alfa es asociado con beta. Esto va a pasar si solo si el ideal generado por alfa es igual al ideal generado por beta. Y alfa va a ser un elemento invertible o una unidad.
si y solo si el ideal generado por alfa coincide con todo el anillo. Es un pequeño ejercicio, digamos, ¿no? ¿Y qué significa esta relación de ser asociados, ¿no? Alfa es asociado con beta, en realidad es lo mismo que alfa es igual a beta multiplicado por algún elemento invertible U, ¿no? Entonces, para algún U elemento invertible. Bueno, estas son las primeras propiedades sencillas, ¿no? Y ustedes pueden luego verificar que esta relación de divisibilidad pues, cumple con todas las propiedades esperadas de la divisibilidad, ¿no? Las propiedades normales, ¿no? Ya que tenemos la relación de divisibilidad, podemos hablar de elementos primos, pero aquí pues hay que tener cuidado y distinguir los elementos primos y elementos irreducibles. Entonces, por la definición, se dice que un elemento es irreducible si este no tiene divisores no triviales, ¿no? Entonces, vamos a precisar qué es esto. Definición. Entonces, sea pi en R un elemento no nulo y no invertible. Entonces, en este caso, se dice que pi es irreducible, irreducible, si cumple con la siguiente propiedad. Si cuando algún alfa divide a pi, entonces alfa es invertible o alfa es asociado con pi, ¿no? Porque estos son los divisores triviales, ¿no? Cualquier elemento invertible divide a cualquier elemento y pues si un elemento es asociado con pi, pues va a dividir a pi. Estos son los divisores triviales y si no hay otros, se dice que el elemento pi es irreducible. Y la noción de primalidad es un poquito diferente. Entonces, pi es primo. Por la definición significa lo siguiente, la siguiente propiedad. Si pi divide al producto de dos elementos, alfa, beta, entonces pi debe dividir a alfa o pi debe dividir a beta. Esta es la primalidad. Y es fácil ver, entonces lo dejo como un ejercicio. Ejercicio, comprobar que todo elemento primo automáticamente va a ser irreducible. Este es un pequeño ejercicio. Pero viceversa, esto no es cierto. No cualquier elemento irreducible en general va a ser un elemento primo. Y vamos a ver muchos ejemplos particulares en los ejercicios, ¿no? Pero en general, la falla de esta implicación, que no cualquier irreducible es primo, tiene algo que ver con fallas de las factorizaciones únicas. Entonces, ¿qué vamos a entender por la factorización única? Entonces se dice que R es un dominio de factorización única si este R cumple en algún sentido el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Entonces, si se cumple lo siguiente. Primero, vamos a pedir que entonces todo elemento alfa, no nulo y no invertible, digamos, puede ser expresado como un producto de elementos irreducibles. Entonces, como alfa igual a pi 1 pi s, donde los pi i son irreducibles. Esta es la primera condición que dice que existen factorizaciones, ¿no?, en elementos irreducibles. Y la segunda condición pide que estas factorizaciones sean únicas. Entonces, estas expresiones
estas expresiones son únicas. Bueno, ¿en qué sentido? Salvo la relación de ser asociados y permutación de los múltiplos y permutación. Y por esto yo entiendo lo siguiente, ¿no? Entonces, si tenemos otra expresión, digamos, si alfa es igual a pi1, pi s, y al mismo tiempo es igual a ρ1, ρt, donde estos también son elementos irreducibles. Entonces, S es igual a T y además los elementos, estos están en biyección y están asociados entre sí. Entonces, pi i es asociado con rho i después de una permutación. Después de una permutación. Aquí está la definición y un pequeño comentario histórico. Esta noción de factorización única es bastante nuevo en la historia de las matemáticas porque por primera vez fue explorado por Gauss de manera sistemática, ¿no? Y los anillos de números que vamos a estudiar en este curso no suelen tener factorización única. Y este va a ser uno de los temas principales del curso. Y los primeros ejemplos particulares de falla de factorización única en algunos anillos de números también vamos a ver en los ejercicios que voy a subir hoy a la página del curso ya, ¿no? Bueno, entonces esta es la definición y para probar que algo es un dominio de factorización única sirve una caracterización. Uh, tenemos el siguiente teorema. Entonces las siguientes condiciones son equivalentes. Entonces, la primera condición es que R es un dominio de factorización única. Y la segunda condición es la siguiente. Entonces, R cumple las siguientes dos propiedades. Entonces, la primera propiedad es parecida a la propiedad noetheriana de un anillo, pero es más débil. Entonces, toda cadena ascendente de ideales principales se estabiliza. Y esto quiere decir lo siguiente: si tomamos a una cadena de ideales principales, digamos, el ideal generado por algún alfa 1, alfa 2, alfa 3, etcétera, ideales en R, entonces en este caso existe n suficientemente grande tal que a partir de este n estos ideales deben coincidir. Entonces tal que alfa n es igual a alfa n más 1 y etcétera. Bueno, es algo parecido a la condición noetheriana, solo que en lugar de cadenas, todas las cadenas de ideales, consideramos cadenas de ideales principales, ¿no? Y la otra condición B es sencilla y dice que todo elemento irreducible, todo irreducible es primo. Entonces yo mencioné que un irreducible en general no es necesariamente primo y resulta que esta implicación va a ser válida en los dominios de factorización única y de hecho es algo que caracteriza a los dominios de factorización única, ¿no? Entonces este es el teorema, ¿no? Bueno,
la prueba de este resultado, yo voy a explicar en un par de palabras, ¿no? Cómo va el argumento, ¿no? Pues hay tal vez algunos detalles que ustedes después pueden rellenar, ¿no? Entonces, ¿cómo se demuestra este teorema? ¿No? Demostración. Pues la primera implicación, uno implica dos. Pues si tenemos un dominio de factorización única, tenemos que ver que se cumplen las propiedades A y B. ¿No? ¿De dónde va a salir la propiedad A? ¿No? Vamos a hacer la siguiente observación. Si el ideal generado por alfa está contenido en el ideal generado por beta, pero no coincide, y alfa, digamos, se factoriza como pi1, pi S, y beta se factoriza en irreducibles como ρ1, ρt, pues ya mencioné cómo interpretar las inclusiones de ideales principales en términos de divisibilidad, y en este caso se puede ver fácilmente que S tiene que ser estrictamente mayor que T, ¿no? Entonces S es mayor que T, ¿no? ¿Y esto qué significa, no? Entonces significa que no podemos tener una cadena infinita, una cadena, una cadena infinita de ideales principales, digamos alfa 1, alfa 2, etcétera, porque por esta observación, a cada paso, el elemento que genera el ideal correspondiente va a tener siempre menos y menos factores irreducibles. Y esto demuestra la primera, ¿no? Que las cadenas de ideales principales se estabilizan, ¿no? Entonces, ¿y de dónde va a salir la propiedad B, no? Entonces, para la propiedad B, si pi es irreducible y pi divide al producto de alfa y beta, lo que podemos hacer, podemos considerar la factorización de alfa y de beta en elementos irreducibles, ¿no? Pues ya las escribí arriba, ¿no? Y entonces, usando que la factorización es, usando la unicidad de estas factorizaciones en irreducibles, es fácil concluir escribiendo la factorización de alfa y la factorización de beta que pi divide a alfa o pi divide a beta, ¿no? Pero esta propiedad precisamente es la definición de que pi es primo, ¿no? Bueno, pueden ver después algunos detalles, ¿no? Y la implicación un poquito más trabajosa es la otra, ¿no? Que si tenemos un dominio que cumple las propiedades A y B, o sea, donde se estabilizan las cadenas de ideales principales y donde cualquier irreducible es primo, hay que verificar que tenemos factorización única, ¿no? Bueno, en este caso, primero, entonces, usando A, podemos primero ver que, usando A, primero ver que todo alfa, no nulo, no invertible, tiene un factor irreducible. Tiene un factor irreducible. Bueno, la idea aquí es la siguiente, ¿no? ¿Cómo encontrar un factor irreducible usando que las cadenas de ideales se estabilizan, ¿no? Pues ah, si alfa no es irreducible, si es reducible, esto va a significar que alfa puede ser escrito como el producto de algunos, digamos, alfa 1 beta, donde
eh, esto donde alfa 1 no es invertible y tampoco es asociado con alfa, ¿no? Es decir, que beta tampoco es invertible, ¿no? En alfa 1 no es asociado con alfa. Y luego podemos ver qué sucede con este alfa 1, ¿no? Entonces, si alfa 1 es irreducible, pues ya ganamos y tenemos un factor irreducible. Si alfa 1 no es irreducible, podemos hacer lo mismo con alfa 1, ¿no? Entonces, si alfa 1 es también reducible, podemos repetir el proceso, ¿no? Repetir el proceso. Y pues, etcétera. Y pueden ver que si tenemos cada vez elementos que no son irreducibles, si salen aquí los elementos que no son irreducibles, podemos armar una cadena ascendente de ideales principales correspondientes y bueno, esta cadena en algún momento se va a estabilizar y de esta manera vamos a ver que en algún momento sí este factor que vamos a encontrar tiene que ser irreducible, ¿no? Pero bueno, este es un argumento bastante común y pues pueden ver los detalles por su cuenta, ¿no? Y entonces, esto demuestra por un momento que cualquier elemento tiene un factor irreducible y podemos usar, usar lo que acabamos de probar y entonces aplicando la existencia de factor irreducible, podemos encontrar una expresión de esta forma, ¿no? Y pues aquí de nuevo hay que usar la propiedad, la condición A, pues para ver que este proceso de si encontramos uno por uno factores irreducibles, que este proceso también termina, ¿no? En algún momento vamos a tener una expresión finita de esta forma, ¿no? Bueno, los detalles es un ejercicio, ¿no? Entonces, esto que demuestra hasta el momento, esto usando la propiedad A, podemos ver que cualquier elemento es un producto de irreducibles. Pero lo que nos interesa, además de esto, es que las factorizaciones son únicas, ¿no? Entonces, falta probar que las factorizaciones son únicas, ¿no? Y para probar que son únicas, lo que vamos a usar y lo que no usamos hasta el momento es la propiedad B, ¿no? Que cualquier irreducible es primo, ¿no? Entonces, ¿cuál es aquí la idea, no? Entonces, esto se demuestra por inducción. Podemos escribir una expresión pi1, pi(s) y otra expresión, digamos, ρ1, ρt, ¿no? Y entonces, sin pérdida de generalidad, podemos asumir que, digamos que S es menor o igual que T, ¿no? S es menor o igual que T. Y lo que nos gustaría hacer es ver que S es igual a T y que estos elementos son asociados, ¿no? Entre sí. Entonces, ¿cómo se demuestra esto, no? Esto se demuestra por inducción sobre S y el paso inductivo es el siguiente, ¿no? Entonces, pi S es primo y esto significa entonces que ya que pi S divide el producto de ρ1 ρt, ¿no? Esto significa que pi S divide a algún rho i, ¿no? Entonces, digamos, bueno, después de una permutación, después de una permutación, que este i es igual a t, ¿no? O sea que pi s divide a rho t aquí.
Pero, pues ahora, este ρt es un elemento irreducible y pues ya que pi s divide a ρt y ρt es un elemento irreducible, pues esto implica que en realidad son asociados, ¿no? Por la definición de elementos irreducibles, ¿no? Entonces, ρt irreducible. Entonces, pi s es asociado con ρt, lo cual significa que pi s es igual a alguna unidad multiplicada por ρt. Y pues usando esta expresión, podemos cancelar de aquí pi s y ρt, ¿no? Y entonces, cancelando pi s y ρt, vamos a tener pi 1 pi s menos 1 es igual a rho 1, rho t menos 1. Bueno, esto va a ser casi cierto porque pi s y rho t coinciden salvo algún elemento invertible, ¿no? Es un elemento invertible. Pero bueno, esta unidad podemos multiplicar por esta unidad pues algún de estos primos, ¿no? De todas maneras, vamos a obtener una expresión con menos factores y esto nos da el paso inductivo, ¿no? Entonces, este es el paso inductivo. Este es el paso inductivo. Bueno, en algún momento vamos a llegar a la conclusión de que todos los elementos en las dos expresiones son asociados después de una permutación, ¿no? Pi i es asociado con rho i, ¿no? Y bueno, y también vamos a llegar a la conclusión que S es igual a T, ¿no? Bueno, esta es la demostración de este teorema. Bueno, una breve demostración y los detalles pueden ver ustedes, ¿no? Luego, una proposición. Entonces, si R es un dominio de ideales principales, y vamos a recordar qué significa esto, ¿no? Que un dominio de ideales principales significa que para cualquier ideal I en R existe un elemento alfa, tal que I es el ideal generado por alfa, ¿no? O sea, el dominio de ideales principales es un dominio donde todos los ideales son principales, ¿no? Entonces, si eres un dominio de ideales principales, entonces es un dominio de factorización única, ¿no? ¿Y cómo se demuestra esto? Bueno, es por algo que acabamos de probar una caracterización de dominios de factorización única, ¿no? Que lo que necesita cumplir nuestro R son las propiedades A y B, ¿no? Del teorema. Entonces, ¿cómo verificamos la propiedad A, no? Hay que ver que toda cadena de ideales se estabiliza. Entonces, si tenemos una cadena de ideales, y 1, y 2, y 3, y bueno, estos ideales son principales porque R es un dominio de ideales principales, ¿no? Entonces, a partir de esta cadena de ideales, podemos considerar la unión. Entonces, tomamos I, que es la unión de todos estos ideales, ¿no? Pero ya que R es un dominio de ideales principales, entonces R es un dominio de ideales principales. Esto implica que existe algún elemento alfa, tal que alfa genera a este ideal I, ¿no? Pero este alfa debe de estar en algún IN, ¿no? Pero ¿esto qué significa? Esto significa que a partir de IN, esta cadena se estabiliza, ¿no? Si alfa está al nivel IN, esto implica que IN es lo mismo que IN más 1, etcétera, es lo mismo que I, ¿no? Esto verifica la propiedad A, ¿no? Y la propiedad B,
¿qué hay que ver? Tenemos que ver que todo elemento irreducible es primo. Entonces, sea pi en R un elemento irreducible. En este caso, hay que ver que es primo, entonces supongamos que pi divide al producto de algún alfa y beta. Y hay que deducir que pi divide alfa o pi divide a beta, ¿no? ¿Y cuál es la idea aquí, ¿no? Entonces, consideremos el ideal generado por pi y por alfa, ¿no? Es decir, son todas las combinaciones R lineales de pi y alfa, ¿no? Es x por pi más y por alfa, donde x y y son elementos de R, ¿no? Este es el ideal generado por pi alfa, ¿no? Entonces, usando que R es un dominio de ideales principales, y luego existe algún gamma tal que este ideal generado por pi alfa coincide con el ideal generado por gamma. Perdón. ¿Y qué podemos hacer con esto, ¿no? Entonces, en particular, esto significa que pi es un múltiplo de gamma y alfa es un múltiplo de gamma, ¿no? Entonces, gamma divide a pi y gamma divide a alfa, ¿no? Pero por nuestra hipótesis, ¿no? Entonces, pero pi es irreducible. Y ya que pi es irreducible y gamma divide a pi, esto nos deja dos posibilidades, ¿no? O gamma es un elemento asociado con pi, o gamma es un elemento invertible, ¿no? Y se puede ver fácilmente de todo lo que tenemos aquí arriba, que si gamma es asociado con pi, de aquí se ve que pi tiene que dividir a alfa, ¿no? Y si gamma es invertible, no es difícil deducir que pi divide a beta. Bueno, esta es la idea de cómo se demuestra que un dominio de ideales principales es un dominio de factorización única, ¿no? Bueno, algunos detallitos aquí pueden ver ustedes después, ¿no? Entonces, ahora esto nos deja con la siguiente pregunta. ¿Cómo probar que algo es un dominio de ideales principales? Y en algunos casos muy particulares, sirve verificar que un anillo admite la división con el resto en cierto sentido. Y ese sentido es que nuestro anillo es un dominio euclidiano, ¿no? Y vamos a recordar que es un dominio euclidiano, entonces definición. Entonces R es euclidiano si se cumple lo siguiente. Entonces si existe una función, digamos, delta, que asocia a todo elemento no nulo un número natural que cumple con la siguiente propiedad, ¿no? Entonces, tal que para cualesquiera alfa y beta en R, donde beta no es nulo, entonces existen Q, que es el cociente, y R, que es el resto de división. Entonces, tal es que ah, alfa es igual a Q beta más R, donde el resto de división R es más pequeño que beta en el siguiente sentido, ¿no? Entonces, donde uh, el resto es nulo o delta R es menor que delta beta, ¿no? Esos son los dominios euclidianos, ¿no? Entonces, bueno, algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos, bueno, los ejemplos conocidos, ¿no? Entonces, Z, los números enteros, es un dominio euclidiano
Entonces es euclidiano. Entonces respecto a delta n es el valor absoluto de n, ¿no? Este ejemplo es pues el ejemplo que fue explorado por Euclides en sus elementos y el término anillo euclidiano viene precisamente de ahí, ¿no? Entonces esta es la división con resto de los números enteros de toda la vida, ¿no? Este es un ejemplo y otro ejemplo también conocido, entonces el anillo de polinomios donde K es un campo. Este es euclidiano respecto a qué cosa, respecto al grado del polinomio, entonces delta de f es el grado. Y pues, ¿esto qué es, no? Esta es la división con restos de polinomios, la división con resto de polinomios. Y bueno, en realidad es difícil verificar que algo es un dominio euclidiano o que algo no es un dominio euclidiano. Es fácil para ejemplos sencillos y bien conocidos como estos, pero luego en los ejercicios vamos a ver que, pues, que el asunto no es tan sencillo, ¿no? Y de hecho, pues, la noción de dominio euclidiano no es tan profunda y pues el único propósito que tiene esta definición es el siguiente resultado, ¿no? Entonces, teorema. Entonces, todo dominio euclidiano es un dominio de ideales principales, ¿no? Y como probamos, un dominio de ideales principales es también un dominio de factorización única, ¿no? Y en particular, un dominio de factorización única. Y bueno, ¿cómo se demuestra esto? Entonces, demostración. Entonces, tomamos R un dominio euclidiano. Entonces, hay que probar que cualquier ideal es principal. Entonces, sea I en R un ideal. Bueno, si es nulo, pues obviamente es un ideal principal generado por cero, ¿no? Entonces es principal. Ahora, si I no es nulo, entonces sea alfa en I un elemento no nulo en I con la mínima posible norma euclidiana, ¿no? Con la mínima posible norma delta alfa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Entonces, es decir, si tenemos un elemento R que está en I y delta R es menor que delta A, entonces R tiene que ser nulo, ¿no? Porque por la elección, alfa es un elemento no nulo con este valor el mínimo posible, ¿no? Entonces todos los elementos con este valor de delta menor tienen que ser nulos, ¿no? Y entonces luego por la elección de alfa, todo beta en I está en el ideal generado por alfa, ¿no? Y bueno, esta es la teoría general que yo quería revisar, ¿no? Yo quería revisar qué entendemos por la factorización única, por la divisibilidad, elementos primos, irreducibles, etcétera, y luego recordar estas implicaciones, ¿no? Que tenemos dominios euclidianos, tenemos euclidiano, que implica dominio de ideales principales,
y que implica dominios de factorización única, ¿no? Y luego, tal vez ustedes ya conocen, pero en los ejercicios también habrá ejemplos de dominios de factorización única que no son de ideales principales, pues hay un montón de estos ejemplos, ¿no? Y de dominios de ideales principales que no son euclidianos, ¿no? Así que estas implicaciones todas son estrictas, ¿no? Y bueno, esta es la teoría general, digamos, un repaso muy rápido de cosas de álgebra. Y ahora me gustaría empezar con ejemplos particulares, ¿no? Entonces vamos a investigar los enteros de Gauss. Entonces, enteros de Gauss, este es el siguiente tema de hoy. Y los enteros de Gauss es el anillo ZI, ¿no? Ah, este es un subanillo en QI, ¿no? Esta es una extensión cuadrática de Q. Y aquí tenemos este subanillo, ¿no? Entonces tenemos la conjugación compleja, y la conjugación compleja es un automorfismo, de hecho el único automorfismo no trivial de QI, ¿no? Entonces, la conjugación compleja, si tenemos un elemento alfa igual a más BI, este va a su conjugado que es A menos BI, ¿no? Entonces, definamos para alfa un elemento de QI, su norma, por la definición, el producto de alfa por su conjugado, ¿no? Entonces, si alfa es igual a A más BI, este producto es igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? Entonces, si esta aplicación que va a asociar a los elementos de QI algunos números racionales, ¿no? Al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, es la norma de este campo de números, ¿no? Entonces, si esta norma, entonces se restringe naturalmente a los enteros de Gauss, ¿no? Si tomamos los elementos de ZI, entonces, bueno, de una vez podemos notar que estos números al cuadrado más b al cuadrado, donde a y b son números enteros, pues van a ser números naturales, ¿no? Y la norma es multiplicativa en el siguiente sentido, ¿no? Si tomamos el producto de dos elementos, alfa y beta, la norma de alfa por beta es lo mismo que la norma de alfa por la norma de beta, ¿no? Esto es algo evidente de esta definición, ¿no? Que es el producto de alfa por su conjugado, pues porque la conjugación es un automorfismo, ¿no? En particular, preserva los productos, ¿no? Entonces tenemos la norma sobre los enteros de Gauss, y esta norma, como vamos a ver al instante, esta norma sirve para relacionar las propiedades aritméticas de los enteros de Gauss con las propiedades aritméticas de los números enteros, ¿no? Entonces, vamos a ver el siguiente lema. Entonces, lema que se demuestra usando la norma. Entonces, primero, usando la norma, podemos calcular las unidades. Entonces, los elementos invertibles en ZI van a ser todos los elementos alfa, tales que su norma es igual a 1. Luego, segundo, es fácil ver que pues, en realidad estos elementos son más o menos 1 y más o menos i. Y estas son las raíces cuartas de la unidad, ¿no? Um, luego, um, si para un elemento pi la norma es un número natural primo, es primo, entonces
pi es irreducible en el anillo de los enteros de Gauss. Y otra propiedad parecida, pues un poquito más general, entonces si la norma de pi es igual a n y para todo divisor, no sé, digamos para todo d que divide a n y d distinto de 1 y el mismo n, entonces no hay elementos de norma igual a t. En este caso también se ve que pi va a ser irreducible, es también irreducible, ¿no? Bueno, la propiedad 4 obviamente es un poquito más general que la propiedad 3, ¿no? Entonces, ¿cómo se demuestra esto, no? Ah, entonces, la primera parte, ¿no? Entonces, tomamos un elemento U que es invertible, ¿no? Y en este caso, entonces U por U menos 1 es igual a 1. Entonces la norma es multiplicativa, n de U por n de U menos 1 es igual a la norma de 1 y la norma de 1 es 1. Pero pues tenemos dos números naturales cuyo producto es igual a 1 y esto implica que, pues, que estos números son iguales a 1, ¿no? N de U y n de U menos 1 tiene que ser igual a 1 en este caso. Y pues viceversa, entonces viceversa, si la norma de U es igual a 1, entonces por la definición, la norma es el producto de U por el conjugado de U, ¿no? Es decir, que sí existe el inverso, ¿no? El inverso es el conjugado, ¿no? Es decir, que U es invertible, ¿no? Bueno, esta es la propiedad 1. La propiedad 2, ¿no? Que dice que, pues que nos calcula todas las unidades en este caso, ¿no? Bueno, esto es fácil, ¿no? Acabamos de ver que la norma tiene que ser igual a 1, ¿no? Entonces la norma de A más BI es, como vimos, A al cuadrado más B al cuadrado, este tiene que ser igual a 1, ¿no? Y bueno, esta ecuación tiene cuatro soluciones, ¿no? Esta es la ecuación del círculo unitario y nos interesan los puntos enteros y pues, hay cuatro puntos enteros que corresponden precisamente a las raíces cuartas de unidad aquí, ¿no? O sea, entonces esto significa que A y B es igual a más o menos 1,0 o 0, más o menos 1. Y estos elementos precisamente a qué corresponden, ¿no? A más o menos 1 y más o menos i, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y luego la propiedad 3, que dice que si la norma es un número natural primo, entonces este pi tiene que ser irreducible, ¿no? ¿Cómo se demuestra esto, no? Entonces, ah, si la norma de pi es un número primo y digamos que pi es el producto de algunos alfa y beta, ¿no? Entonces, en este caso, tomando las normas, la norma de pi es igual a la norma de alfa por la norma de beta, ¿no? Pero sabemos que este es un número primo, ¿no? Esto implica que hay solo dos posibilidades, ¿no? O la norma de alfa es igual a p y la norma de beta es igual a 1, pero en este caso, beta es invertible, entonces pi es asociado con alfa, ¿no? Entonces, pi es asociado con alfa y beta es invertible, ¿no? Y otra posibilidad, pues, es simétrica, ¿no? La norma de alfa es igual a 1 y la norma de beta es igual a p. Pero en este caso, esto significa que alfa es invertible y beta entonces va a ser asociado con pi, ¿no? Entonces esto demuestra de hecho que pi es un elemento irreducible, ¿no?
Y 4, bueno, es muy similar a 3, ¿no? Similar. Entonces, este es un pequeño lema, pero ya vimos que las normas sirven para demostrar cosas acerca de anillos de números, ¿no? Otro lema, entonces ZI es euclidiano, respecto a la norma, pues delta A más BI, vamos a tomar la norma de A más BI, que esto es lo mismo que A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, ¿cómo se demuestra esto, no? Bueno, para los que no han visto este argumento, vamos a probarlo y luego en los ejercicios habrá más ejemplos sobre probar que cierta cosa es euclidiana respecto a su norma, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se demuestra esto? Entonces, para dos elementos alfa y beta, dos enteros de Gauss, donde beta no es nulo, nos gustaría dividir con resto alfa por beta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos dividir alfa por beta en el campo de fracciones, ¿no? Podemos dividir, escribir esto como x más y, entonces donde x y y son números racionales, ¿no? Esa es la división exacta, ¿no? Esa es la división exacta que tiene lugar en el campo QI, ¿no? Pero a nosotros nos gustaría aproximar, ¿no? Esta división por algunos enteros de Gauss, ¿no? Y es fácil ver que existen enteros A y B que cumplen la siguiente propiedad, que la norma de x menos a más y menos b por i, que es x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado, que esta norma es estrictamente menor que uno, ¿no? Pues es fácil verlo. Por ejemplo, um, bueno, pues esta es la ecuación del círculo y pues para cada punto entero podemos cubrir el plano por los círculos, ¿no? Si en cada punto entero podemos dibujar el círculo unitario, vamos a ver que al final pues vamos a tener un recubrimiento del plano por estos círculos unitarios, ¿no? Bueno, después pueden hacer estos dibujitos y pensar en esto, pero pues siempre van a existir estos A y B. Y entonces pongamos que el cociente es A más BI, ¿no? Y el resto, pues ya que tiene que ser el resto, va a ser alfa menos Q beta, ¿no? Pero ¿quién es alfa menos Q beta? Alfa menos Q por beta es beta multiplicado por x menos A más y menos B por I. Y luego, entonces, ¿cuál es la norma? La norma de R, ¿no? Usando la segunda expresión, de que la norma es multiplicativa, es la norma de beta multiplicada por la norma de x menos a más y menos b por i. Y por nuestra elección de a y b, esto es estrictamente menor que 1. Así que la norma de R va a ser estrictamente menor que la norma de beta, ¿no? Y pues ganamos, ¿no? Hemos escrito alfa como q beta por más R, ¿no? Donde la norma de R es estrictamente menor que la norma de beta, ¿no? Y es precisamente lo que queremos de la división euclidiana. Bueno, entonces, ¿qué hemos visto, no? Hemos visto que los enteros de Gauss es un dominio euclidiano y entonces Z y euclidiano, y esto implica que ZI
es un dominio de factorización única. Pero, ¿cómo se ven entonces los elementos primos? Pues que es lo mismo que elementos irreducibles en este caso, ¿no? Entonces, cómo se ven los primos, que es lo mismo que irreducibles, ¿no? Y bueno, resulta que todos los elementos primos aquí van a surgir como factores en las factorizaciones de los primos enteros, pero factorizados en este anillo, ¿no? Pues ¿por qué, no? Entonces, si pi en zi es primo, vamos a considerar la norma de pi. Y la norma de pi es pi multiplicado por su conjugado, pero pues la norma es un número natural. Entonces este se factoriza como el producto de algunos primos enteros, ¿no? Pi 1, pi s, ¿no? Pero ya que pi es primo y divide el producto de P1 PS, esto significa que este pi debe dividir a algún pi i, ¿no? Entonces, ¿esto qué demuestra, no? Que todos los primos de Gauss, es decir, los primos en el anillo de los enteros de Gauss, van a surgir como factores de los números primos en Z, en el anillo de los números enteros, ¿no? Pero bueno, a partir de este momento ya tenemos alguna confusión, ¿no? Porque tenemos dos tipos de primos, ¿no? Tenemos los números primos en el sentido de toda la vida, ¿no? Y tenemos los elementos primos en los anillos más grandes, ¿no? Entonces, y para evitar esta confusión, ¿no? Entonces, una pequeña definición. Entonces, los primos P en Z se llaman, se llaman los primos racionales, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que un primo racional normalmente ya deja de ser primo en un anillo más grande como este ZI, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar precisamente, no? Tenemos el siguiente teorema. Entonces, sea P un primo racional. Entonces vamos a ver qué va a pasar con P al factorizarlo en el anillo de los enteros de Gauss, ¿no? Primero, si P es igual a 2, entonces la factorización es la siguiente. Entonces 2 es igual a 1 más i al cuadrado multiplicado por menos i, ¿no? Entonces, ¿dónde? Pues menos i es invertible y 1 más i es primo, ¿no? Luego, si P es congruente a 3 módulo 4, entonces P es primo en los enteros de Gauss, ¿no? Y pues el último caso, si P es congruente a 1 módulo 4, en este caso P se factoriza como el producto de dos primos, pi por su conjugado, entonces donde pi y su conjugado, entonces son primos en los enteros de Gauss y no son asociados entre sí, no asociados, no asociados entre sí, ¿no? Bueno, antes de probar este teorema, un poquito de terminología. Entonces, 2 es asociado con el cuadrado de algún primo. Entonces, en este caso se dice que 2 se ramifica en el anillo ZI.
Luego, si P es congruente a 3 módulo 4, entonces P sigue siendo primo en el anillo más grande de ZI. Y en este caso se dice que es inerte. O sea, es decir, al pasar a este anillo más grande, no deja de ser primo, por esto se dice que es inerte, ¿no? Y en este caso, que es producto de dos primos, pero diferentes en el sentido de que no son asociados, en este caso se dice que este se cinde. Se cinde. O bueno, yo no sé cuál es el término que usan ustedes, pero pues esto en inglés se dice split, ¿no? Split. Ujú. Ajá. Entonces, vamos a probar este teorema, pero pues ya todo está listo para la prueba. Entonces, demostración. Entonces, en el primer caso, pues la norma de uno más i es igual a 2. Y ya hemos visto que si la norma es un primo racional, entonces este número tiene que ser irreducible, pero en este caso irreducibles son primos, ¿no? Entonces, uno más i es primo, ¿no? 2, si p es congruente a 3 módulo 4, entonces yo afirmo que va a ser primo. ¿Por qué será esto, no? Entonces, si p es congruente a 3 módulo 4, entonces notamos que si tomamos la suma de, si tomamos la suma de dos cuadrados y la reducimos módulo 4, los cuadrados módulo 4 son 0 y 1. Entonces, este número nunca va a dar el resto 3 módulo 4. Entonces, eso significa que no hay elementos de norma P. Ya que no hay elementos de norma P, de ahí, pues como vimos en el lema de arriba, bueno, perdón, la norma de P es P al cuadrado, pero elementos de norma P no existen y de ahí se puede ver que pues, P es irreducible. Y ya que es irreducible es primo. Y pues el último caso, entonces el caso más interesante, si P es congruente a 1 módulo 4, entonces, bueno, aquí la observación es la siguiente, que si P es congruente a 1 módulo 4, en este caso, menos 1 es un cuadrado módulo P, ¿no? Pero esto, ¿qué significa esto, no? Entonces, es decir, existe un entero A tal que A al cuadrado es congruente a menos 1 módulo P, ¿no? Este es un caso particular bueno, es una de las leyes suplementarias de la ley de reciprocidad cuadrática, pero pues, esto nomás se demuestra usando, por ejemplo, que el grupo multiplicativo de FP es cíclico, ¿no? Entonces, esto es fácil, ¿no? Bueno, entonces tenemos este A tal que A al cuadrado es congruente a menos 1 y eh, usando ¿esto qué significa, no? Que P divide A al cuadrado más 1, ¿no? Y en los enteros de Gauss, este es A más I por A menos I, ¿no? Pero P claramente no divide a más o menos I, ¿no? Porque los múltiplos de P van a ser de la forma P por A más P por B por I, ¿no? Entonces P no divide a más o menos I, ¿no? Y esto significa que P no es primo. Pero ya que P no es primo, podemos escribir P como el producto de algunos elementos no invertibles, digamos pi por rho, donde pi
y rho no son invertibles, ¿no? Y en este caso, entonces, ¿qué podemos hacer, no? Pues vamos a ver que la norma de P es la norma de pi por la norma de rho, pero la norma de P es P al cuadrado. Entonces, y estos dos elementos no son invertibles, esto significa que este también debe ser igual a P, este también es igual a P, ¿no? Pero ahora P es la norma de pi y es pi por el conjugado de pi, ¿no? Y ya que la norma es un número primo, entonces pi es primo. Es lo que yo prometí, ¿no? Que va a ser el producto de algún primo de Gauss por su conjugado, ¿no? Igual a P. Y es fácil ver que estos dos cuates no pueden ser asociados, ¿no? Y bueno, esta es la prueba, ¿no? Y solo para terminar, entonces, lo que acabamos de ver contiene un resultado conocido. Entonces, una proposición, una proposición que fue descubierta por Fermat. Entonces, un primo impar P es una suma de dos cuadrados, si solo si el resto de P módulo 4 es uno. Además, si escribimos pi como la suma, perdón, si escribimos P con la suma de dos cuadrados, x al cuadrado más y al cuadrado, entonces x y y están, están bien definidos. Bueno, salvo el signo, obviamente, y salvo pues, la permutación de estos dos x y y, ¿no? Y bueno, este resultado de Fermat ya está contenido en la descripción de los primos de Gauss. Entonces, demostración. Entonces, si P es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ya como vimos, entonces reduciendo módulo 4, se ve que pues ya que los cuadrados son 0 y 1, módulo 4, entonces P tiene que ser congruente a 1 módulo 4. Entonces esto significa que la condición de hecho es necesaria, ¿no? Porque esta condición es suficiente, ¿no? Entonces viceversa. Entonces si P es congruente a 1 módulo 4, como vimos, P va a ser el producto de pi por el conjugado de pi en los enteros de Gauss, ¿no? Entonces, donde pi es, digamos, x más y por i, es un primo, y la norma de pi es x al cuadrado más y al cuadrado es para ser igual a p. Entonces logramos expresar p como la suma de dos cuadrados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué x y y son únicos? Pues esto tiene que ver con la factorización única, en este caso, ¿no? Entonces, si escribimos x al cuadrado más y al cuadrado, y x' al cuadrado más y' al cuadrado, entonces, pues, primero para fijar los signos vamos a suponer que estos x y x', y' son positivos. Luego también notamos que sin pérdida de generalidad, ya que P es un primo impar, esos números x y y tienen que ser de diferente paridad.
y digamos que X y X' son impares, y Y' son pares, ¿no? Y en este caso, pues, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, vamos a tener pi por su conjugado es igual a pi prima por el conjugado de pi prima, donde pi es x más y por i, y pi prima es x prima más y prima por i. Y a esta expresión podemos aplicar la propiedad de factorización única, ¿no? Se sigue de aquí que pi es asociado a pi prima o pi es asociado al conjugado de pi prima, ¿no? O sea, es decir que pi es igual a u multiplicado por pi prima o pi es igual a u multiplicado por el conjugado de P', donde U es alguna unidad, es decir, donde U es igual a más o menos 1, más o menos I, ¿no? Y luego, pues, el ejercicio para ustedes es analizar diferentes casos para este U, más o menos 1, más o menos I, y ver que, eh, pues ya que hemos impuesto como algunas condiciones aquí, que pues que todas las propiedades se descartan, salvo que la que nos permite concluir que x debe ser igual a x' y y debe ser igual a y', ¿no? Bueno, más o menos así va la prueba, ¿no? Y pues los ejemplos, ¿no? Los ejemplos, pues los primos impares congruentes a 1 módulo 4, ¿no? Pues el primero va a ser 5, ¿no? Y 5 es 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Luego 13 es 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. 17 es 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Que va después, 29 va a ser 5 al cuadrado más 2 al cuadrado y etcétera, ¿no? Esta es la observación de Fermat, pero la probamos usando los enteros de Gauss, ¿no? Y la próxima sesión, entonces a mí me gustaría ver algo parecido con los enteros de Eisenstein, que es esta anilla, entonces enteros de Eisenstein. Y luego más ejemplos particulares, ¿no? Más ejemplos. Porque pues acabamos de ver que nuestra teoría nos permite probar algunos resultados muy clásicos sobre los números enteros, como este teorema de Fermat, ¿no? Sobre los primos que son sumas de dos cuadrados, ¿no? Y vamos a ver como más ejemplos así divertidos de la teoría de números básica, pero que se demuestran usando los anillos de números, ¿no? Y pues un comentario que quería hacer es que pues en la página del curso pueden checar los apuntes, los videos, pues si a alguien le interesa, ¿no? Y también yo voy a subir ya los ejercicios. Todavía yo no sé cómo vamos a hacer con las tareas, ¿no? Cuántos ejercicios vamos a asignar como tareas oficiales del curso. Pero ya voy a pues, poner algunos ejercicios en la página, ¿no? Y bueno, que tengan un buen día y ya nos vemos el lunes.